Hermanos, hermanas, amigos, amigas, bueno, vamos a continuar con estas reflexiones que estamos haciendo en un momento cruciales para nuestro país, el Perú, porque se ha presentado una insurgencia nacional que los poderes fácticos no lo preveían con la intensidad que se está desarrollando. Este 19 de julio, con esa marcha hacia Lima y esa gran congregación de los peruanos, de los amigos del Perú profundo, han hecho reflexionar incluso a los mismos poderes fácticos y a sus brazos extensores, porque ellos nunca aparecen, ya eso lo estamos comentando. Ellos no aparecen en forma directa, son sus brazos extensores, es decir, sus lacayos que financian, ellos lo financian, como la actual, indudablemente, pseudo presidente Dina Boluarte, luego los elegidos, entre comillas, los elegidos por el pueblo, que son los del Congreso, y los otros elegidos por los corruptos, porque no es el resultado de una elección popular los que integran el poder judicial. Todos ellos los hemos visto en estos días y en estos meses, cómo hay una combina para elegir a ciertas personas que luego van a realizar los servicios que ellos necesitan, ¿no? Entonces es una clase totalmente corrupta que se integra dentro de un conjunto que se ha denominado democracia representativa, ¿no? Nos han hecho siempre creer de que ellos son los representantes del pueblo. Y claro, porque hay una votación popular lo que permite elegir a los congresistas, al presidente de la República. Pero en la práctica lo estamos viendo con suma claridad en estos últimos años y sobre todo los últimos meses, con suma claridad que ellos no son aun cuando son elegidos por el pueblo, no son los representantes del pueblo. Ellos son los representantes de aquellos que financiaron su campaña electoral, tanto del presidente de la República como de los congresistas. Y es así como cuando ellos están en el Congreso, ellos emiten leyes a favor de los poderes fácticos y totalmente en contra o se olvidan de ese pueblo que lo eligió. Entonces ya estábamos conversando de que incluso ese día que nosotros consideramos que es un día realmente democrático porque todos van a votar, yo les hacía mención de que ese es el día en que más bien el pueblo se pone la soga al cuello. No es un día realmente democrático. Es cierto, están obligados todos a votar. Ya hemos visto incluso hay una parte significativa de la población que decididamente no va a votar y es altamente significativo en el Perú. Y a pesar de ello, a pesar de que el porcentaje, en las últimas elecciones, el porcentaje decidió que se deberían ir a nuevas elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones convalidó a esos corruptos elegidos, ¿no? Entonces vemos que incluso el poder electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones con todos sus organismos intermediarios, están al servicio de los poderes fácticos. Teniendo eso ya bastante claro, es un paso real en avance para entender en qué estado está nuestra situación, ¿no? Y pues claro, no puede ser más lamentable en lo que nos encontramos, porque ya sabemos, son millones de gente que están fuera del carril, millones de gente que no tienen trabajo, millones de gente que está en la pobreza total, millones de jóvenes que no saben qué hacer y que se suicidan en un porcentaje elevado, ¿no? Que eso no da el interés a los grandes medios de comunicación. Esa es la situación de nuestro país. Por eso es que hubo una tincela que prendió el fuego en toda la pradera. Y esta tincela fue precisamente el encarcelamiento de Pedro Castillo, un presidente provinciano, rondero, campesino, profesor de primaria, sindicalista, que por estas cosas de la fuerza del Perú insurgente, más un poco de la suerte que da en ciertos momentos al accionar de las personas, llega a ser presidente de la República, ¿no? Aun cuando su elección fue
aparentemente invalidada por uno de los concursantes como Keiko. Hubo muchas personas que salieron a favor y hicieron plantones y se hizo todo lo posible para que se haga valer el voto del Perú profundo, que es el pueblo, el verdadero pueblo, ¿no? Ese Perú profundo que está en la completa miseria, en el olvido total, y es así como poco a poco va saliendo lo que ahora llamamos la insurgencia nacional, ¿no? Esta insurgencia nacional que nace en los lugares más olvidados del país, como Puno, Cusco, lugares olvidados, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, tremendamente olvidados, a pesar de que son ellos los que concentran la riqueza, la más descomunal que tiene el país, y no de aquí a unos cuantos años, de siglos, donde los españoles vinieron y extrajeron cualquier cantidad de oro o plata, y los recursos están todavía ahí. Y desgraciadamente la población, ese Perú profundo, no goza de esos beneficios, sino que son los que han capturado el poder, los que manejan la actividad económica, son ellos los que se benefician. Y eso hay que entenderlo, pero no solamente en esa manera genérica, que eso no nos lleva para mucho, no nos abre el futuro. Por eso hay que comenzar a cuestionar lemas que aparentemente son interesantes, aparentemente están a favor del pueblo, pero que en definitiva nos llevan por otros caminos. Y nosotros habíamos comenzado precisamente a hablar sobre la democracia, la recuperación de la democracia. Entonces la primera pregunta que yo me hacía es que estamos realmente en democracia. Hemos vivido en democracia. Entonces hay que aclararnos ese punto. Cuando nos dicen recuperemos la democracia, es como si nosotros hubiéramos vivido en democracia. Cuando son millones de gente, como digo, que están en la pobreza, en el desempleo, en el olvido total, ¿cómo podemos vivir en democracia en esas condiciones? Desde el inicio de la República nunca hubo democracia, menos ahora todavía si tenemos un gobierno de facto, un gobierno asesino. ¿Cómo podemos hablar de democracia? De ninguna manera. Entonces hay que entender eso, entender de que, por un lado, en qué situación nos encontramos, y por otro lado también esas acciones de algunas personas y algunas entidades malintencionadas que desorientan a la lucha de la población. Por eso es que es importante reflexionar sobre nuestra situación y sobre nuestro futuro, porque si seguimos los medios de comunicación masiva, y tal como ellos nos lo informan y como ellos lo proponen como soluciones, como por ejemplo ahorita están volviendo a hablar ya de elecciones anticipadas nuevamente, ¿no? Que debemos hacer por lo menos nuevas elecciones, ¿no? Es que eso es lo que realmente le interesa al Perú profundo, es que con ello va a salir ganando, porque la batalla lo hace él. Los muertos lo da el Perú profundo, los heridos lo da el Perú profundo. Ahí no hay ningún blanquito, ¿eh? No hay ninguno de un apellido de aquellas familias que manejan el país que esté herido o que esté en prisión por haber reclamado algo. No, al contrario. Son ellos los que se burlan de ese Perú profundo, a pesar de que las riquezas son la gente del Perú profundo que lo crea. Son la gente del Perú profundo, los trabajadores, aquellos que ganan 1.000 soles, 1.500 soles, son ellos los que crean la riqueza, pero que benefician a esos cuantas familias solamente en el país, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos estado conversando y poquito a poquito vayamos avanzando. Ya hemos aclarado que en esa bandera de lucha, la democracia, recuperemos la democracia, no es una lucha del pueblo, ¿eh? Al contrario, eso lo desvía de su objetivo verdadero. Y es por eso que hay que volver a la definición de democracia. ¿Qué cosa es democracia? ¿No? Y yo me apoyaba en una definición que nos lo dio a fines del siglo XIX, después de una cruenta batalla que hubo en Estados Unidos, la guerra de la secesión, que se dio en Estados Unidos entre los Estados Unidos del norte y los Estados Unidos del sur. Los del norte pues tenían una economía que lo llamamos de mercado, con empresas y trabajadores, digamos, libres, pero los del sur
todas esas plantaciones del sur eran plantaciones que lo trabajaban esclavos, ¿no? Y entonces ahí es donde esa gente del norte quería construir un país unido, sólido, pero no bajo el símbolo del esclavismo, sino bajo el símbolo de una libertad de expresión tanto empresarial como individual, ¿no? Y entonces eso es, y viviendo esa realidad en ese momento, es como Lincoln lanza esa frase maravillosa que nos aproxima bastante de lo que es verdaderamente una democracia, ¿no? Porque ya en la democracia que vivimos, yo les explicaba de que es nada más que una cosa envuelta de lo que en el fondo es y sigue siendo la democracia censitaria. Hay un ropaje aparente nuevo que nos da la impresión con ese voto universal, el sufragio universal, que ya estamos viviendo una democracia cuando en realidad seguimos viviendo la democracia censitaria. Y la democracia censitaria es la democracia de los ricos, de los que manejan el poder económico, social y político del país. Esa es la democracia censitaria, en donde los grandes puestos en aquella época estaban ocupados por aquellos que tenían la mayor cantidad de riqueza en el país. En ese tiempo la riqueza fundamentalmente estaba en base a la agricultura, a las tierras cultivables. Más extensiones de tierra cultivable, más poderoso el señor y más posibilidades tenía de ser el patrón. Como en la época del gamonalismo, en los Andes, en nuestro país. ¿Quién era la máxima autoridad? El gamonal. Una sola familia que manejaba tremendas extensiones de terreno. Él era el único que manejaba a la policía, manejaba a los profesores, sí que dejaba entrar a las escuelas, ¿no? A los profesores, y manejaba la totalidad de la personalidad del Pongo. El Pongo no era esclavo, cierto, pero estaba dominado completamente, trabajaba noche y día y todos los días de la semana para el patrón, ¿no? Y no tenía derecho ni a voz ni a voto. Y es por eso que desde esa época nosotros hemos dejado de pensar en cómo se mueve la actividad económica, cómo es que todo el proceso de la actividad económica se realiza. A lo sumo lo que nos hacían es trabajar. Nos decían en dónde trabajar, cómo trabajar y eso era todo. El resto de cosas se encargaban ellos, por eso que nosotros no conocemos el total de la actividad económica, cómo se mueve. Y es hora de que nosotros aprendamos, porque si queremos llegar a un nivel de democracia, de real democracia, entonces tenemos que saber manejar las cosas, los elementos de lo que es el bien común. En las cosas personales hemos avanzado con relación al Pongo. El asalariado ha avanzado con relación al Pongo en lo que es un tanto del manejo individual. Pero en el manejo colectivo, tanto el Pongo como el asalariado no sabe absolutamente nada. Porque todo eso lo manejan quienes manejan el acto económico, las pocas familias que manejan el total, ¿no? Eso es lo que hemos estado conversando. Entonces es necesario ir un poquito más allá para realmente entender eso y que nuestras luchas, como esta gran lucha del 19J, que ha sido una gran victoria y que se están siguiendo los días en la pelea constante de que Dina Boluarte deje el poder, y pues se aproximan los días cálidos del 27, 28 y 29 de julio, en donde será con más fuerza la expresión, ¿no? Y la exclamación que Dina Boluarte asesina debe dejar el poder. Y dar paso, pero ¿dar paso a qué? Eso es lo importante, ¿a qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nosotros queramos que se construya? No dejemos el plato servido una vez más a los mismos que manejan el poder económico, que nos endulzan con unas salidas aparentes como volver a la democracia, como las elecciones anticipadas, como nuevas elecciones. ¿Qué es lo que todo eso significa? Hay que entenderlo. ¿Eso está en coordinancia, en concordancia con nuestros objetivos del Perú profundo o no? ¿No? Esto es importante conversarlo, ¿no? Y bueno, entonces es necesario tener esos elementos de juicio, pero un momento, vamos a darle paso a nuestro amigo Juvenal Sandro. ¿Nos escucha, Juvenal?
Correctamente, hermano, he tenido desperfectos con la línea y bueno, he tenido que salir a acomodarme en un espacio mejor. Oh, perfecto, perfecto. Mira, a ver si nos gustamos con una pequeña canción para iniciar el tema. ¿Ya? Ok, claro. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Bueno, Juvenal, una canción formidable, nos levanta el espíritu, el ánimo de seguir haciendo esta pelea por la gran transformación, ¿no? Por esa gran transformación que nos empuja a una nueva economía y una nueva sociedad. Bienvenido, Juvenal. Dime, pues, para los amigos que no te conocen, a ver, dinos quién eres, de dónde vienes, creo que eres representante de una agrupación, algo así. A ver, cuéntanos. Sumaq puncha gacho en la pampa, mana llaqtallaypaq qankunapaq wampis. Bien, mi nombre es Juvenal Sandro Gilayasi. Yo soy representante de trabajadores cachorreros del Centro Poblado de La Rinconada y Cerro Lunar en el rubro minero. Soy originario, ¿no? Idioma quechua, ¿no? De la región de Puno. Ah, qué bien, Juvenal, dime, en estos momentos tú estás en Lima, siendo parte de la Gran Marcha. Así es, hermano. Yo creo que este sentir patriótico, ¿no? Nos llama, ¿no? Creo, el deber de todo ciudadano defender a la nación, a la patria, y ese es el motivo por el cual hemos viajado tantas horas hasta la capital Lima para decirle a esta señora que ha cometido en este genocidio descomunal, nunca antes visto en la historia, ¿no? Ya en una era en donde ellos dicen abrazar la democracia, asesinar a tantos hermanos peruanos, y en este caso estamos hablando de más de 80 compatriotas que han sido pues asesinados por esta dictadura. Y dime, tu lugar de nacimiento es una ciudad de Puno, ay, cuéntanos. Yo soy natural del distrito de Patambuco, de la provincia de Sandia, eso queda en la región de Puno, acá en Perú. Ah, qué bien. Y esa palabra que, bueno, quizá todo el mundo lo conoce, yo no lo conozco, pero a ver, para una información de los que nos escuchan, el término cachorrero, ¿qué significa? Yeah. El sistema del cachorreo viene del cuerno del toro, el cacho, el cachito. Entonces, ¿qué se le decía más antes, no? Digamos, en el rubro minero estamos trabajando y tal vez ya no teníamos para el sustento, para la comida, entonces le decíamos, jefe, queremos un paguito, ¿no? Porque ya no tenemos para comer. Entonces había una parte sobresaliente de la roca, ¿no? Como una especie de cachito, una esquinita. Entonces decía, ya pues entonces bájate ese cachito, ¿no? Y entonces agarrábamos con la cuña, el cincel, ¿no? Y bajábamos ese pedacito de mineral, lo procesábamos y ya teníamos, digamos, para nuestro consumo, para la subsistencia. Y entonces desde ahí parte, ¿no? El nombre del cachito, del cachorreo, ¿no? Que finalmente ese cuñaqueo, como le decimos allá, se llamaba cachito, pero el pago general al final dijimos, no, si lo chiquito es cachito,
entonces lo grande tiene que ser, ¿qué? Cachazo, no creo, suena feo, es mejor que sea cachorreo. Y finalmente constituimos como un sistema de pago en el sector minero a pequeña escala y artesanal, como el pago por cachorreo. Ese es el significado de cachorreo. ¿Y cuál es la situación económica, social, actual de los cachorreros? Tanto que has hecho un gran esfuerzo tú representando a tu comunidad de estar presente en la gran marcha en Lima. Bien, yo creo que en estos momentos, viendo la realidad nacional, es sumamente complejo, complicado, puesto que la señora Dina Boluarte en todo momento se ha puesto pues a estigmatizar a la población al punto de que ha dicho de que, por ejemplo, nosotros ya no somos solamente mineros informales, sino que somos mineros ilegales, ¿no? Y bueno, la ilegalidad se tiene harto conocido de que tiene mucho que ver con los espacios en donde tú estás haciendo deforestación o en los espacios en donde estás contaminando directamente, ¿no? el suelo. Y esa situación no pasa en la Rinconada, puesto que es una minería, ¿no? de socavón, y es digamos, se desarrolla en una zona en donde no hay vegetación. Es un nevado, estamos hablando de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí no crece ni siquiera ni la paja. Entonces, ahí deforestación no hay, ¿no? Ilegales no somos, estamos en vías de formalización, ¿no? Pero la señora busca pues cualquier pretexto, cualquier sin razón para adjetivizar a la población, y esto lo único que está generando es de que la población se sienta cada vez más trastocada, ofendida, puesto que no es la primera vez. Creo que ya en una primera instancia mintió a la comunidad internacional diciendo de que nosotros nos habíamos matado entre manifestantes, entre nosotros, ¿no? Con un arma artesanal llamada Dundún, que lo había llevado, había traído Evo Morales desde Bolivia. Y eso es una completa mentira, es un absurdo, ¿no? ¿Cómo va a decir de que esa arma llamada Dundún no era otra cosa que la huaraca, ¿no? Es la honda, una honda que utilizamos en nuestros campos para pastear nuestro ganado, como es la vaca, la alpaca, la llama, nuestras ovejitas. Para eso se utiliza, ¿no? La huaraca. Pero la señora confundió todos los términos, confundió todas las cosas, ¿no? Metió a una licuadora y lo que le salió fue pues un arma artesanal llamada Dundún, que no es otra cosa que la huaraca. Ahora, ella también mintió bastante en decir de que todos los manifestantes éramos unos vándalos y éramos unos terroristas. Eso también es otra completa mentira. En la ciudad de Juliaca, para los que han visto de cómo han suscitado las cosas, y por ahí tal vez han visto un video, una fotografía en donde se está quemando una tanqueta policial, a ese señor que ha quemado la tanqueta policial se le ha capturado y se ha identificado. Es un policía en actividad. Ahora, lo que es peor, dijeron de que en la ciudad de Juliaca se había quemado vivo a un policía, al suboficial Sonco. Y eso también es una completa mentira. No ha sido los manifestantes ni la turba, como ha dado el informe el señor Otárola, como también la señora Dina Boluarte. Al final, pasado un mes, se ha capturado al delincuente, al asesino del suboficial Sonco. Y no era otra cosa que el señor Jonathan Apaza Uturuncu, un policía en retiro, ¿no? El que ha terminado con la vida de este suboficial y que después de eso lo ha quemado. Tal es así de que dentro de sus pertenencias de este asesino se ha encontrado pues un total de $20,000, ¿no? Y junto con él también el armamento de guerra, el FAL, que era del suboficial Sonco. Entonces yo digo, ¿qué cosa? Las colectas eran en dólares, en esa cantidad eran las colectas en Juliaca, para que diga, oye, lo han matado al suboficial Sonco los manifestantes, la turba. El señor Apaza Uturuncu ha confesado abiertamente de que él ha matado por encargo. Ya, entonces,
Esto ha sido un ajuste de cuentas, llámenlo como quieran, pero no ha sido una situación directa por parte de los manifestantes. Situaciones como esta, o como decir que Puno no es el Perú, creo que ha generado de que la población reaccione y que finalmente diga, señora, deje de estar insultándonos, ¿no? Nosotros no le hemos hecho nada. Ahora, ¿por qué hay una ojeriza particular con Puno? Eso yo quisiera que la comunidad internacional lo entienda. En Puno es la región en donde se tiene probados casi el 80% de las reservas de litio del Perú, ¿no? Puno, también la región de Carabaya, está catalogado dentro de las 7 reservas más grandes a nivel mundial y una de las primeras reservas en cuanto a pureza de litio. Entonces, acá el tema con Puno pasa por un tema, yo creo básicamente, de lo que es el litio, pero al margen del litio, en Puno también tenemos uranio y lo que es más importante, tenemos torio, ¿no? O sea, un producto similar al uranio, pero menos reactivo para la manipulación. Sabemos perfectamente que ambos se utilizan para la elaboración de ojivas nucleares. Entonces, ese es el detalle con Puno, ¿ya? Y la población, bueno, nunca ha sido pues reacia, contestataria, pero yo creo que ante todo este tipo de abusos que se está perpetrando desde el Ejecutivo, pues era momento de que hagamos un alto y le digamos a estos corruptos que no nos representan. Ahora, el otro malestar por parte de la población puneña básicamente es el hecho de que nuestro voto, nuestro derecho al sufragio ha sido vulnerado. ¿Por qué? Porque nosotros, en un 95%, la región de Puno ha votado por la propuesta del profesor Pedro Castillo Terrones. Yo no soy castillista, como muchos dicen, ¿ya? Pero sí yo anhelaba y soñaba con que pudiésemos abrazar una nueva constitución, porque la constitución actual que tenemos permite que se puedan hacer, por ejemplo, contratos ley bajo la mesa sin consulta previa. Yo soy originario, ¿no?, de una comunidad campesina y de acuerdo a los tratados internacionales que tiene, ¿no?, el Estado peruano, está uno muy importante y es el convenio 169 de la OIT y en ello dice claramente de que los pueblos originarios tienen derecho a una consulta previa. A las comunidades campesinas, indígenas, ¿no?, altiplánicas, originarias, nunca nos han hecho ningún tipo de consulta previa, ¿no? Entonces, creo que el haber pedido una nueva constitución por medio de la propuesta del hermano Pedro Castillo Terrones era una esperanza para la población, sobre todo originaria, ¿no?, para los campesinos acá del Perú, ¿no?, puesto que con ello veíamos pues nuestros sueños de podernos desarrollar, ¿no?, económicamente, ¿no?, en este estado. Nosotros no le estamos pidiendo absolutamente nada, ¿no?, al Ejecutivo. Muchos dicen, estos seguramente quieren bonos, seguramente. Por eso es de que ella misma ha reconocido que nuestra demanda no es social. No estamos pidiendo agua, desagüe, no estamos pidiendo una obra. Nuestro reclamo es político. Estamos diciendo, señores, váyanse porque no nos representan. Nosotros hemos votado por la propuesta del señor Pedro Castillo Terrones. La señora Dina Boluarte ha ido junto con Pedro Castillo Terrones como vicepresidenta y ella misma, dentro de la campaña, se ha comprometido con elaborar, ¿no?, una nueva constitución, ¿no? Ella apostaba por una consulta popular como es el tema del referéndum. Pero ya una vez sentado en el poder, se le ha olvidado y el otro día claramente en conferencia de prensa lo dijo, no está en mis manos elaborar una nueva constitución ni tampoco pedir un referéndum. Entonces ha traicionado pues a las promesas que ha tenido, ¿no? Ni bien ha aprobado, creo, los elixires, ¿no?, las mieles que tiene Palacio de Gobierno, en este caso es la corrupción, se le ha olvidado el compromiso que tenía con su pueblo. Ahora, muchos
Dicen, ¿por qué le dicen ilegítima, usurpadora, ¿no?, a la señora Dina Boluarte? Es simple. Se ha saltado a muchos procedimientos, inclusive faltando el Congreso de la República a su propio reglamento. No han cumplido con los procedimientos, así que por lo tanto, ni es legal, ni es constitucional lo que ha asumido la señora Dina Boluarte. Ese es el malestar de la población. Por eso es que tal vez nosotros le estamos diciendo masivamente, y no me va a dejar mentir las encuestadoras, a pesar de que muchas de las encuestadoras todavía están manipuladas y solo le dan el 80% de rechazo, pero en realidad el rechazo hacia la señora Dina Boluarte supera el 90% de la población peruana. Entonces, lo que nosotros hemos venido hasta la capital Lima es para decirle a esta señora que renuncie, que dé un paso al costado, ¿no? Inclusive pediríamos, ¿no?, algo mucho más profundo que eso, y sería la restitución inclusive del hermano Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué? Porque nosotros, si en verdad vivimos en una democracia, creo que la democracia es pues respetar la voluntad popular, la voluntad de la mayoría, ¿no? Y en este caso no se está haciendo eso, porque la mayoría lo puso en el cargo al hermano Pedro Castillo Terrones, pero que desde el primer momento ellos denunciaron fraude, ¿no? Agarraron y toda una comitiva, integrado justamente por el señor Montoya, ¿no?, integrado también por la señora Patricia Chirinos, ¿no?, agarraron y juntamente con la señora Milagros Leiva, que creo que es comunicadora social acá en Perú, se fueron hasta Washington, ¿no?, diciendo, denunciando de que en el Estado peruano se había cometido un fraude. Esto obviamente bien patrocinado por la señora Keiko Fujimori. Ahora, pasa el tiempo y ya hace un mes atrás, la señora Keiko Sofía Fujimori reconoce y dice de que no hubo fraude. O sea, ha generado toda esta crisis por un berrinche de haber perdido nuevamente su tercera elección, ¿no?, y haber mentido descaradamente diciendo, no, hay fraude, y ahora pasado el tiempo reconoce y dice que no hubo fraude. Es así como está operando la derecha en el Estado peruano, ¿no? Entonces, acá también ha pasado, ¿no?, la población peruana por una situación de estigmatización al punto de que nos han llamado terroristas. Mira, se han inventado de una manera vergonzosa hasta unos audios en donde supuestamente una camarada Vilma, ¿no?, hace una convocatoria, según ellos, para esta tercera toma de Lima. Ellos también afirman, ¿no?, los generales, así como la señora Dina Boluarte, afirma de que esta camarada dice que estaría en el BRAE. Digo yo, si ellos tienen tanto poderío, ¿por qué? Porque es lo que nos han mostrado en las tomas de Lima. Han logrado reunir hasta 10,000 efectivos policiales, ¿no? Muchos dicen 13,000, pero vamos a dejarlo en 10,000. Con 10,000 policías yo creo que es suficiente para ir hasta el BRAE y capturar a la camarada Vilma. Yo no entiendo por qué ellos años y años dicen de que en el BRAE todavía queda remanentes de Sendero Luminoso. ¿Por qué no agarran esos 10,000 efectivos juntamente con los militares y capturan de una vez a esos terroristas? ¿O es que todo es una mentira? ¿O es que no existe ya el terrorismo en el Perú? Me parece de que esto no es otra cosa que una estrategia de la derecha, ¿no?, del terrorismo, para utilizarlo cada vez que hay campaña, para utilizarlo cada vez que hay una revuelta social. Entonces dice, no, los terroristas del BRAE. Uno, sensatamente, en aras de la pacificación nacional, pues dice, oye, si todavía quedan remanentes en tal sitio, tenemos la logística, tenemos el poderío, vayamos y capturemos. Eso sería lo lógico, pero eso no está pasando. ¿Por qué? Porque ellos pareciera que tienen todo un trato ya con esta gente para decir, a ver, tú vas a dar el mensajito acá y yo te voy a grabar acá y luego lo vamos a publicar y de esta manera vamos a seguir callando
las demandas del pueblo. Entonces yo creo que de esta situación el pueblo peruano se ha cansado y en estos momentos está en pie de lucha. Tienes toda la razón, Juvenal, y pues indudablemente eso fue también el motivo por el cual el 19 de julio tuvo un gran éxito. Es un gran éxito que va contagiando a muchos otros sectores de la población y ha sido multitudinario y ya ha sido aceptado por todo el mundo de que esta fue una gran marcha. Y pues además las marchas continúan, como tú lo estás haciendo notar, y se vienen las del 26, 27, 28 de julio, esas marchas que supongo van a ser mucho más contundentes que la del 19 de julio, que ya fue todo un éxito. Dino, ¿cómo ves tú lo que se viene en las marchas y los resultados probables que podemos tener? Y ojalá pues que Dina caiga. ¿Qué nos cuentas? Bien, yo igual, ¿no? Dios mediante, pido a los Apus, a la Pachamama, a que nos pueda acompañar, escuchar, y de esta manera, pues, por fin, ¿no? Esta genocida pueda renunciar, puesto que le está haciendo mucho daño al Estado peruano. Creo que tanto ella que habla de reactivación económica, que la inversión, nadie, pues, en su sano juicio iría a invertir en un país en donde está, pues, sumido en una crisis, ¿no? Entonces, si en verdad le queda una pizca, una gota siquiera de sangre en la cara, un poquito de amor hacia la patria, yo creo que debería de dar un paso al costado, y nosotros venimos a eso, ¿no? A sumarnos, a juntarnos y a hacer uso de nuestro derecho constitucional, que es la protesta. Tanto ellos que se mofan de defender, ¿no?, la Constitución del 93. Su misma Constitución del 93 habla justamente del derecho a la protesta. Entonces, lo que estamos haciendo ni es anticonstitucional, ni tampoco es ilegal. Lo que sí es ilegal y es inconstitucional es, por ejemplo, el hecho que hayan puesto 3 garitas de control, ¿no?, en las entradas a Lima, ¿no? Cuando yo llegué de la región de Puno hasta Lima, me topé con una garita de control en Pucusana, no, que más parece una oficina de migraciones. Nuestra Constitución en ninguna parte de sus extremos dice de que nosotros para transitar por el Estado peruano necesitemos de un salvoconducto, necesitemos de una visa o necesitamos cualquier tipo de autorización. Todo lo contrario, dice de que el tránsito pues es libre. Entonces, ellos mismos, mira, de esta manera vergonzosa pisotean la Constitución. Entonces, yo creo que también eso va a ser un motivo para que, bueno, nos podamos expresar, ¿no?, de una manera completamente abierta, pero también pacífica, ¿no? Y decirle, pues, a todos estos corruptos que sinceramente no nos representan. Te agradezco bastante por esta declaración de Juvenal Sandro, y pues hagamos todo lo posible para que estas nuevas marchas sean igualmente contundentes y que Dina Boluarte deje el poder. Es indudable que el profesor Pedro Castillo debe dejar la prisión igualmente, y como tú lo has dicho, esperamos que vuelva a retomar su lugar por un puesto que fue elegido por el Perú Profundo. Bueno, te agradezco. Hay algo puntual que quisiera, tal vez se me había estado pasando. Por ejemplo, si hablamos en el rubro minero, mucho se dice, ¿no?, de que las grandes transnacionales, empresas mineras, representan casi el 30%, ¿no?, del PBI en el Perú, ¿no? El rubro minero es importante, ¿no? Ellos nos han hecho creer así. Pero sin embargo, por ejemplo, el ejercicio 2017, ¿no?, se había contribuido por parte de estas grandes mineras un total de 4.700 millones de soles, pero el año 2018, fruto de la ley de devoluciones tributarias, no se ha devuelto 5.200 millones de soles, o sea, 500 millones más de lo aportado. Digo yo, ¿dónde está la ganancia? Ese es el molestar de la población. Se han dado cuenta que nos han estado mintiendo todo este tiempo, y cuando nos dicen de que, bueno, está llegando no tu presupuesto de canon, sobre canon, regalías, eso es una completa mentira. No es otra cosa que los impuestos que pagamos cada ciudadano,
¿no? Entonces, yo creo que la gran minería, perfecto, no estamos en contra de la inversión privada, que invierta en el Perú, que haga sus procesos, pero lo más importante, que tribute, así como tributa el chiquito, el mediano, el grande, la transnacional también debería de tributar, los grandes deberían de tributar, que si ese 30% fuera efectivo, pues tendríamos muchísimos más recursos para poder invertir en educación, en salud o en cualquier situación que necesite el Estado peruano. Lamentablemente no es así y eso también es uno de los motivos de nuestra lucha. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, terminaremos esta pequeña entrevista nuevamente con esta canción que me levante el ánimo, la moral. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista. Pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos los clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias. Muy amable. Ok, hermanito. Hasta pronto. Gracias. Te agradezco bastante. Con permiso. Muchas gracias a ti.